Violeta Esteban Pons es psicóloga infantil, adolescente. Trabaja en su propio centro actualmente, aunque hasta mucho tiempo has trabajado en el CPA de la Autónoma, en la clínica Quirón, en más centros. Un poco, Más hay un centros. recorrido. Sí. Actualmente lo que haces es lleva la dirección de Pons Psicología, que es un centro de nueva creación y que va a ir muy bien. Y eres consultora en Aprendemos Juntos del País, en el proyecto Aprendemos Juntos del País y del BBVA, y eres docente en ISEP, ¿vale? En paralelo eres facilitadora de círculo de seguridad, pero hoy no vamos a dedicar mucho esta hora y media a hablar de círculo de seguridad, ¿no? Entonces, estás presentada, yo he hecho lo que había apuntado de hablar del departamento y tal, y a partir de aquí es todo tuyo, simplemente comentar a las familias que nos estáis viendo que podéis ir dejando preguntas, las que consideréis, las que os vayan surgiendo, comentarios. La experiencia de la semana pasada fue muy enriquecedora en ese sentido del chat y a lo mejor, pues por falta de experiencia, no le dimos mucha salida o yo no fui capaz de darle mucha salida, pero la idea hoy es hacerlo, ¿vale? Entonces podéis ir volcando preguntas, encontraremos los momentos para darle respuesta. Y la gente que ha puesto sus preguntas en el formulario también las traeremos, ¿de acuerdo? Vale, pues Violeta, ya es todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Entonces, os cuento un poco estructura que le vamos a dar a este rato de charla compartida que tenemos y también os pediría una cosa y es que tengáis alguna hoja a mano. Mismo si somos de los antiguos de hoja en papel o si queréis cualquier otro formato, pero sí una hoja en la que podáis apuntar alguna cosa porque va a haber algún momento, un ejercicio, que a lo mejor queráis tomar nota de alguna de las cosas, entonces que la tengáis ahí cerquita. Os cuento un poco estructura que vamos a seguir hoy. Bueno, es muy evidente el contexto, creo que sobre eso no hace falta que comentemos nada distinto. Estamos en una situación que nos ha venido nueva a todos, en la que tenemos una incertidumbre bastante grande y bueno, pues evidentemente en esta situación hay quien está pasando más o menos dificultades, hay quien lo está pasando incluso sorprendentemente bien, pero sí que desde luego puede suponer un reto en familia de cómo gestionar a los hijos, de cómo establecer una buena comunicación, de cómo acompañarles emocionalmente, porque no es lo mismo cuando tenemos un episodio de una semana, 2 semanas, que cuando se va alargando en el tiempo y pueden ir apareciendo otras dificultades, etc. Entonces, os comento un poco estructura que vamos a seguir y ya nos metemos en asunto. Por supuestísimo, a través del chat, Pablo irá recogiendo todo lo que planteéis, preguntas, participaciones, lo que necesitéis, y aunque no, quizá a esa pregunta escrita no le demos entrada directa, iremos intentando responder a todo. Entonces, el tema que planteábamos abordar es cómo puedo acompañar a mi hijo durante este tiempo, cómo podría ser una experiencia interesante de reconectarnos padres-hijos, de reconectarnos en familia. Y especialmente hablando de emociones o de emociones que surjan más difíciles, cómo acompañar esas emociones y cómo hacer que haya una comunicación más abierta. Entonces, vamos a empezar por el tema de la comunicación. Después hablaremos un poquito de los adultos, de cómo nos encontramos. Pasaremos después a cuestiones más activas, de qué cosas podríamos hacer, cómo podríamos hacer equipo. Y por último, como durante esta charla estamos hablando de niños medianos, cuando hablamos de medianos hablamos de 7, 8 hacia 14, por último haremos algunas consideraciones que tengan que ver con niños un poco más mayores, con aquellos que ya son adolescentes y que a veces tienen necesidades más específicas. Cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, nos escribís. Entonces, empezamos con el tema de comunicación. Planteábamos, un poco hablando Pablo y yo el otro día de qué sería interesante compartir, planteábamos que, nos ha aparecido por ahí una pantalla, ¿verdad? Que hay bastantes familias que hablan de mi hijo está un poquito más aislado, está menos comunicativo o no termino de detectar, le veo flojo y no sé si se está encontrando bien o no, etc. Entonces, en algunas familias no tenéis para nada esa dificultad. Hay niños que cuentan con todo detalle, pero sí que es muy frecuente que guarden una parte de la información. A lo mejor cuenten anécdotas o cuenten opiniones, pero no tanto el cómo se están sintiendo o qué dificultades están atravesando. Entonces, vamos a ver cómo establecer una comunicación directa
Y después vemos herramientas de una comunicación más indirecta para hilar un poco más fino, tener un poco más de mano izquierda, ¿no? Entonces, respecto a la comunicación directa, ¿qué es muy importante que ocurra? Si el adulto va con cierta cautela, sintiéndose incómodo, pensando que el niño no va a comunicar, hemos empezado mal. Entonces, empecemos estableciendo una comunicación sin miedo. Quiere decir que podamos preguntar abiertamente. Sabéis bueno, que nuestros niños tienen como esa capacidad especial como para oler cómo nos encontramos y para detectar casi desde el olfato sin que tengamos que decirlo. Entonces, cuando nos ven cómodos en una situación, ellos actúan de una manera más relajada y cómoda. Cuando nos ven incómodos, cuando ven que, por ejemplo, preguntar ciertos temas se nos hace incómodo, entonces tienden a retraerse más. Entonces, parte número 1, que sea sin miedo. De la misma manera que podemos preguntar por temas diarios, del tipo estudios, del tipo comidas, rutinas, podemos también preguntarle, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué opinas de esta situación que estamos teniendo? ¿Qué tal llevas esto de estar en casa? ¿Hay alguna cosa que te preocupe? ¿O esta noticia que has visto? A lo mejor, ¿cómo te sientes? Sí, que podemos hacer preguntas de manera muy directa. Ante eso, va a haber algunos niños que respondan con una evasiva. No pasa nada. Sigamos practicando. No de manera súper insistente, pero sigamos abriendo esa comunicación. ¿Qué otra parte es muy importante? El ejemplo adulto en esto. Como en todo, enseñamos muchísimo más con el ejemplo que con aquello que estamos diciendo de manera explícita. Entonces, si como adulto te das cuenta que sueles compartir, qué te ha ocurrido en el trabajo, qué situación has tenido con un amigo, un tema que te está preocupando, si sueles compartir es más fácil que el niño comparta. No pretendamos que sea una comunicación unidireccional. A veces los adultos nos creemos que estamos ahí para preguntar, pero no dar demasiada información. Indudablemente, todo esto tiene que ser adaptado a la edad del niño. No quiere decir que podamos contarle cosas que le desborden si estamos hablando de niños pequeñitos, pero sí que establezcamos un estilo bastante abierto en ir compartiendo cosas. Puntos importantes, que nunca sea un interrogatorio, porque sabéis que el interrogatorio funciona a muy cortito plazo. Podemos ser insistentes y sacar una información concreta, pero de lo que estamos hablando es de establecer un clima familiar a largo plazo de fomentar una comunicación espontánea, un clima muy abierto, entonces jamás formato interrogatorio porque se siente muy presionado. Y, importantísimo, las reacciones del adulto. Cuando el niño cuenta algo y el adulto reacciona juzgando eso, corrigiendo en exceso lo que acaba de contar, o reacciona de una manera incómoda o incluso enfadado, lo más probable es que la siguiente vez que ocurra algo parecido el niño lo calle. Por tanto, midamos muy bien cuáles son nuestras reacciones. Si estamos hablando de acompañar, intentemos estar ahí presentes para, bueno, me has contado esto, lo recibo. Si hubiera algo muy incorrecto en lo que está contando, pues hagamos refuerzo diferencial. Me encanta que me hayas contado esto. Ojo, a lo mejor tenemos que poner un límite o consideras que se puede repetir, pero que seamos abiertos, que no reaccionemos ni con juicio ni con incomodidad. Entonces, os voy a pedir que hagáis primer ejercicio en esa hoja real o virtual que tenéis. Coged un trocito de la hoja para dibujar un círculo. Simplemente un círculo. Y en ese círculo vamos a echar un vistazo sobre cómo los adultos estamos permitiendo determinadas emociones que sean más o menos cómodas para el niño. Entonces, os voy a nombrar solamente algunas y quiero que os fijéis en si tendéis a acompañar de manera cómoda al niño en esas emociones o no. Entonces, primera emoción, alegría. En caso de que vosotros os sintáis muy incómodos con la alegría de vuestro hijo, colocamos la palabra alegría fuera del círculo. En caso de que os sintáis muy cómodos y le acompañéis bien, dentro del círculo. Y si fuera un poquito a medias, pues lo colocamos medio dentro, medio fuera. Vale. Muy probablemente la mayoría de los padres la palabra alegría o la emoción de alegría la acompañéis con cierta soltura, eso os haga más o menos cómoda. Pero hay otras emociones que son un poco más incómodas.
Entonces, vamos con tristeza. Cuando el niño nos comenta o se muestra triste o nos comenta que tiene tristeza, ¿qué hacéis? ¿Os sentís completamente cómodos y la alegría queda, perdón, la tristeza queda completamente dentro del círculo? ¿Le acompañáis, estáis tranquilos, no os alarmáis? O en algunos de los casos la tristeza queda medio fuera, incluso fuera del círculo. La tristeza es incómoda. No sé muy bien cómo gestionarte, me desborda. ¿Sí? Vale, vamos con otra. Vamos a mirar ahora la emoción de miedo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando vuestro niño, cuando vuestros hijos, por ejemplo, si son chiquitines, muy probablemente estéis cómodos con el miedo de los chiquitines, pero cuando van creciendo, mirad a ver si lo acompañáis con soltura o si os hace un poco más incómodo. Y tendemos a animarles a no tengas miedo, venga, para adelante. Aquí hay estilos de familias, ¿no? Y depende de las vivencias de cada adulto. ¿Vale? Y ahora vamos a fijarnos en el enfado. Cuando vuestro hijo está desregulado y tiene una rabieta grande, está enfadado, ¿permitís la emoción de enfado? ¿La pondríais completamente dentro del círculo? ¿Le estáis acompañando? ¿Estáis cómodos? ¿Os sentís sueltos? O, uff, es que cuando se enfada, cuando tiene una rabieta de las grandes, uff, me siento muy incómodo y necesito que termine. Vale. Vamos a terminar este ejercicio. Podría ser mucho más extenso y podríamos hacer ahí como una indagación de cada adulto y de dónde viene, para cada uno de dónde vienen las cosas, ¿no? Y con qué nos sentimos cómodos e incómodos. Pero es un pequeño, lo hacemos cortito para ver un pequeño ejemplo de que a lo mejor hay algunas emociones que no estamos acompañando con la misma soltura o con la misma comodidad. Entonces habrá que hacer un pequeño chequeo personal como adulto para, oye, que yo quiero estar aquí cuando mi hijo me cuenta esto. Anda, qué curioso, que resulta que las situaciones de miedo no me las cuenta. ¿Qué estará pasando? ¿Sí? Vale, fenomenal. Gracias por intentar hacer el ejercicio y por pensar en vuestra propia situación. O sea, que yo estoy escuchando muy atentamente. Si en algún momento quieres que te dé réplica o así, pues, meto baza para que no estés todo el rato, que si no te vas a agotar. Y de vez en cuando yo me quito el micro, pero habitualmente lo tengo quitado, ¿vale? Para no molestar, para no interferir en los saltos de pantalla y todo. ¿De acuerdo? Venga, Pues venga. nada, genial, un ejercicio súper bueno. Vale, perfecto, Pablo. Pues vamos con la parte de comunicación y luego cuando saltemos al siguiente bloque, si quieres, nos dices o igual vemos un poco las preguntas a ver si hay algo relacionado con el tema. Vale. Otro ejercicio que os quiero plantear. Hay veces que a vuestro hijo le ha ocurrido una situación difícil, en época de no confinamiento, por ejemplo, le ha ocurrido una situación difícil en el cole, en la época actual, pues un chasco que se ha llevado con un amigo, algo que le está frustrando, un enfado que ha tenido con alguien, lo que sea, cualquier situación, ¿sí? Muy a menudo preguntáis los papás, oye, ¿cómo hago para que me cuente esto? ¿Y cómo hago para intentar darle un consejo? Porque a veces me dice, oh, mamá o papá, es que ya me estás dando el consejo y en realidad yo lo que quiero es que me escuches, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejercicio concreto. Vamos a hacer un ejercicio que tiene 4 pasos el título sería como ante una situación difícil que le ha ocurrido al niño, cómo hacemos que nos la cuente y que se sienta completamente acompañado. Entonces, 4 pasos. El 1, el 2 y el 3 tienen un componente especial y es que el adulto no interviene. Pregunta, hace escucha activa, puedes incluso parafrasear o repetir alguna de las cosas que dice el niño para que sienta que le estás atendiendo mucho, pero no interviene, no da su opinión. Entonces, vamos a inventarnos una situación. El niño ha tenido un disgusto porque ha tenido una discusión online con un amigo. Vale, primero, paso número 1. Oye, cuéntame qué te ha pasado. Y que el niño dé su información. El adulto no interviene. Ah, claro, ha ocurrido esto, vale. Paso número 2. Vamos a intentar llevarle a que le ponga nombre a la emoción. ¿Y cómo te has sentido con esto? Si es un niño que no tiene mucha práctica en ponerle nombre a las emociones, pues entonces a lo mejor podemos sugerirle alguna.
joder, te habrás sentido enfadado o estás fastidiado, en sus palabras, ¿no? Te ha dado mucha rabia o te has puesto triste y que él diga, que diga su emoción, paso número 2. De nuevo, no intervengo. Jamás, no hombre, pero no estés triste porque jamás. Paso número 3, le empoderamos dándole a entender que él ya tiene muy buenas ideas y que tiene buenas soluciones o buenas propuestas. Oye, ¿y con esto qué ha ocurrido? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podrías resolverlo? ¿Qué podrías haber hecho distinto? Y él lanza su idea. A veces una idea muy útil, que nos sorprende. A veces una idea, pues, un poco más infantil. Bienvenida sea y reforzamos esa idea. ¿Tú crees que podrías haber hecho esto? Vale. Paso 1, 2 y 3. Esa cosa que nos resulta muy difícil a los adultos. No intervengo, no le corrijo, no salvo a mi niño. ¿Sí? Y ya viene el paso número 4. Solo en caso de que pues, esté haciendo una interpretación muy incorrecta, entonces ya pongo el límite adulto. Mira, cariño, yo creo que a lo mejor podrías haber hecho esto, o en esta situación, ¿no te parece que a lo mejor te has equivocado un poco? Y ya metemos el consejo adulto, reforzando muchísimo que nos ha contado su información, que nos ha contado su emoción y que la puede expresar y estoy aquí para él, y que tiene sus ideas de manera que se va a sentir cada vez más capaz de elaborar sus propias soluciones. Vale, cerramos con ese ejercicio. Vamos con un siguiente tema, que es una comunicación más indirecta. Estábamos hablando de que hay niños que nos están permitiendo una comunicación muy directa y que enseguida responden. Y hay otros que tienen un estilo un poco más evitativo, son un poco más reservados, incluso también depende de la edad, en pequeñitos sean más abiertos y según van creciendo, muy probablemente muchos estáis viendo en casa como que se encierra un poco, no sé cómo entrarle, o hay temas que sí que cuenta, pero hay un par de temas difíciles que se le hacen más incómodos. Entonces, cosas concretas que podemos hacer para una comunicación indirecta. Primero, tengamos en cuenta que también es importante respetar sus tiempos. Que igual que los adultos, a veces cuando tenemos un tema que nos inquieta, hay un rato o unos días en los que no queremos hablar de ello y es más adelante cuando estamos preparados, también respetemos un poco sus tiempos. Ahora bien, como adultos y como padres, nos toca estar ahí para intentar abrir la comunicación. Entonces, cosas que os quiero sugerir. A menudo funciona bien con los niños intentar comunicarnos mientras estamos haciendo una actividad. Por ejemplo, suele funcionar muy bien algo manual, tipo estamos haciendo un Lego juntos. Esto no iba de hablar de nada, sino simplemente es que estábamos aquí haciendo la nave de la Guerra de las Galaxias. Y mientras estamos haciendo la actividad los dos enfrascados, a lo mejor ahí puedo abrir una pregunta. Muy sutilmente. ¿Qué responde el fenómeno? ¿Qué no responde? También. Quizás responda al rato. Otra actividad que se puede hacer, hay niños con los que funciona muy bien mientras estamos pintando algo o mientras el propio niño está pintando algo. Por ejemplo, una anécdota muy bonita que ocurrió hace poquito en consulta, un niño que tenía ahí un tema bastante atascado. Él mismo, con esa sabiduría natural que tienen, él mismo coge una hoja de papel y empieza con los rotuladores a hacer estos cuadraditos repetitivos que a veces hacemos cuando estamos pensando en otra cosa. Cuadraditos de colores, repetitivos, todos súper ordenados. Y ahí lanza, y ahí empieza a hablar. Pues que me ha ocurrido tal, me preocupa tal, me pago, pum, 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 pum. No le saquemos de la actividad. Mientras está poniendo la atención en una cosa distinta que está haciendo que no se le hace invasiva, puede soltar todo aquello que le está preocupando. Simplemente acompañémosle, escucha activa. Más cosas, pues ahí hay más ideas, a lo mejor cocinando juntos, cualquier otra actividad que vosotros tengáis costumbre de hacer en familia. A ver, esto es. ¿Qué más ejemplos os pueden ocurrir? Pues las actividades de cada uno, pero estamos juntos mirando hacia otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a algunos les encanta una mirada muy directa, estoy contigo, estoy físicamente contigo, incluso estamos en un rato de mimos y te sientes súper cómodo soltando ahí. Otros necesitan, desviamos, yo en el fondo estaba con otra cosa,
y de repente sueltas alguna palabra, te sientes cómodo y que puedas cambiar de tema cuando quieras y bienvenido sea. También es interesante que tengamos un buen ojo y una buena intuición para detectar que nos funciona mejor con cada uno. Si tenéis varios hijos, puede ocurrir que con uno te funcione mejor una cosa y con otro otra, dependiendo también de su edad. Más cosas que funcionan. Después de, si hay un tema bastante atascado, después de hacer ejercicio físico juntos, es un momentazo. Y ahora tenéis bastante la oportunidad en casa. Entonces, si habéis hecho algo de entrenamiento juntos en casa, cuando terminamos, nos derrumbamos en el sofá, hay un estado de ánimo distinto, bajan las defensas, estamos más en el cuerpo que en las ideas. Y ahí podemos preguntar. Muy probablemente va a ocurrir que alguno de los niños se lance y cuente cosas importantes. Más situaciones que funcionan. Por ejemplo, hay niños que en el momento del cuento antes de dormir, dependiendo de qué edad estemos hablando, que en ese momento de cuento, con sus mimos, con su calorcito, es ahí donde bajan las defensas y les resulta su rato más comunicativo. Bienvenido sea. Vamos a ir explorando, simplemente os nombro ideas para que cada uno pruebe aquellas que le puedan funcionar mejor. Insisto, respetamos sus tiempos. Siempre estoy cerca, repetidamente intento abrir comunicación, lo he intentado hoy, no ha funcionado, no pasa nada, espero un par de días, lo vuelvo a intentar y siempre nos mostramos disponibles. Y a partir de ahí espero y te doy tu tiempo. Te acompaño, te sostengo en ese concepto de las manos del círculo de seguridad, estoy aquí para ti, estoy cerca, tú vendrás. Vale, parte importante también. Que siempre validemos aquello que cuentan, pero sobre todo, validemos aquello que sienten. La conducta puede ser equivocada, la emoción es la que tienes. Y ahí te acompaño. También nos podría servir contar ejemplos de otros. Por ejemplo, pues mi amiga me ha contado que a su hijo le ha pasado esta cosa. Mucho ojo, si utilizamos esa estrategia, que no sea siempre, que no sea la de tengo a alguien que suene falsa, que sea una cosa de verdad auténtica, pero muy importante que no sea desde el juicio. Si le contamos, pero fíjate lo que ha hecho la hija de fulanito, evidentemente como haya vivido una situación parecida no te la va a contar. Entonces simplemente abro el tema, oye, ¿cómo lo ves? ¿O cómo se habrá sentido? Vale. Entonces, cada uno aquí que haga la lectura que le corresponda. ¿Qué quiere decir? Hay niños que funcionan mejor con una cosa, niños que funcionan mejor con otra. ¿Qué es lo interesante? Y además una oportunidad que tenemos ahora en estas semanas tan peculiares. ¿Qué podemos probar? Poner en práctica. Y de repente, clink, justo esto a mí me ha funcionado. Adelante con ello. Antes de cerrar el tema de comunicación, os quiero sugerir algún juego más que tiene que ver explícitamente con comunicación emocional. Entonces, ruleta de emociones. Vamos a adaptarla a pequeñitos y a mayores. Con pequeñitos, ¿qué nos puede funcionar? Tenemos impreso en un dibujo unas emociones. Si son muy pequeñitos, nos vale con las de la película de Inside Out, estos personajes que son cada uno de un color, que el enfado es rojo, el miedo es morado. Y en la medida en la que son un poco más mayores, pues entonces podemos descargar de Google cualquier diagrama de emociones o dibujo con las caras, dependiendo de la edad. ¿Sí? Entonces, con esa ruleta, ¿en qué consiste? Tenemos plasmado en papel esa herramienta como un pequeño tablero y podemos hacerlo de dos maneras. Una, coger un boli, clink, utilizarlo de ruleta y la que toque, estamos todos juntos o si, dependiendo, o si a lo mejor solamente estáis dos personas de la familia, pero si estamos todos juntos. La que toque, papá, ¿te ha tocado miedo? Cuéntame una situación reciente en la que hayas sentido miedo. Ah, pues que me pasó tal cosa y tal cosa. Fenomenal. Venga, le damos otra vez a la ruleta. Clink, a la hermana. ¿Te ha tocado alegría? Cuéntame una situación reciente en la que hayas sentido alegría. ¿Sí? Esto lo podemos ir complicando. Elegimos bien si solamente estamos dos personas, un adulto y un menor,
o si es una situación de familia. Podemos utilizarlo como algo recurrente en familia y que sea ahí como una cierta apertura. Además, si como adultos detectáis que os cuesta un poquito, que no tendéis a hablar de ello, pues oye, puede ser el rato antes de la cena y lo hacemos de vez en cuando. Para más mayores, pues entonces podemos coger un mapa más amplio del tipo un universo de emociones o un índice de algún libro donde tienes pues, palabras como un poco más complejas, etcétera, etcétera. Y si en algún caso estamos hablando de un hijo que está muy atascado con una situación, puede bastar con, oye, creo que te está costando un poco contarme cómo te estás sintiendo. ¿Qué te parece si entonces cogemos ahí nuestra hoja y simplemente me señalas lo que estás sintiendo? Pum. Culpabilidad. Señala. ¿Que le vemos preparado para contar? Perfecto. ¿Que no le vemos preparado para contar? Jo, pues muchas gracias por contarme lo que estás sintiendo. Un cariñito y cierro. Y último ejercicio que tiene que ver con comunicación de emociones. Os voy a pedir a todos los que queráis hacerlo que hagamos un ejercicio de 2 minutos en el que quiero hacer el pequeño experimento de que cerréis los ojos. Os voy guiando. Quien se sienta incómodo, por supuestísimo que no lo haga, pero os voy a pedir que cerréis los ojos hasta que os avise, que por unos momentos contactéis con la respiración. Nota cómo es tu respiración en este momento. Recoloca un poquito la postura en la silla en la que estás, ponte un poquito más cómodo. Igual, colocas los hombros. Y así con los ojos cerrados, te quiero pedir que visualices tu paisaje interno. El clima que hay hoy dentro de ti. Sea cual sea, simplemente intenta visualizarlo. Puede que sea un clima nublado, puede que haya tormenta, a lo mejor es un clima soleado o incluso muy caluroso. Simplemente imagina ese paisaje interno que estás detectando en ti en este momento. Trata de visualizar los colores y simplemente observa, sin intentar cambiar nada. Intenta ver con detalle, temperatura, colores. Y ese es el clima o el paisaje que hay en este momento en ti. Toma una última inspiración profunda. Ve abriendo los ojos. Te recolocas un poco. Y ahora lo que nos correspondería, si hiciéramos el ejercicio completo, es plasmarlo en dibujo. Coger una hoja y plasmar aquello que he estado viendo. Sea cual sea, está bien. Es un ejercicio que podemos hacer con nosotros como adultos o podemos hacerlo con nuestros hijos. Y sea cual sea, está bien. ¿Qué puede ocurrir? Que en ese momento pues a nuestros niños hay algo que se remueve o algo que nos quieren compartir o a lo mejor le queremos preguntar, ostras, ¿y estos colores que has puesto tan rojos? ¿Y qué significan? Bienvenido sea. Nos quedamos con el paisaje, te acompaño. Si es un paisaje muy agradable, adelante con ello. Si fuera un paisaje, porque especialmente en estas semanas que para algunos están siendo bien difíciles, podemos notar un paisaje algo hostil. A lo mejor le podemos hacer una pregunta del tipo, oye, y con este clima que estás teniendo en este momento, ¿qué necesitarías? Igual con esta tormenta a lo mejor necesitas una mantita o igual necesitas un cariño. Sea lo que sea. Lo acogemos, lo acompañamos y hemos abierto esa comunicación. El ejercicio puede quedar ahí, punto, o podemos darle más juego en caso de que fuera necesario. Vale, pues entonces vamos a terminar con este apartado. Mil gracias a los que habéis intentado cerrar los ojos y hacer el ejercicio. Y cerramos la parte que tiene que ver con comunicación. Pablo, ¿cómo vamos de preguntas? ¿Nos están haciendo algún comentario, algo que necesitemos? No, porque están muy centrados en los ejercicios de momento. Pero es el momento de que las podéis escribir. Simplemente quería comentar una... Tengo el micro abierto, ¿no? Sí, quería comentar una cosa y es que, bueno, cuando estabas hablando de esto de Inside Out, de los personajes del revés, de repente mi cabeza ha hecho como
ha sacado un montón de recursos. Y, y simplemente os comento, los que sean más pequeñitos, pues podéis trabajar con el monstruo de colores, que seguro que lo conocéis de las escuelas infantiles, y que a lo mejor están más familiarizados con ellos. Luego los que ya estén pues, en edad de primaria para adelante, los personajes de Del Revés, de Inside Out, están genial. Eh, Luego más mayores, en esto de que hablas de la ruleta de las emociones, ¿vale? Nosotros en el cole, con primero o segundo, tenemos una cosa que bueno, descubrimos un recurso que se llama tabla periódica de las emociones y que en realidad está genial porque realmente lo que es que van ganando complejidad las emociones, ¿no? De ser emociones muy generales a cada vez más finas, más matizadas, más dentro de la alegría hay muchas posibilidades de describir las emociones y, y luego ya mayores, se me ha ocurrido que también podéis trabajando sobre esta propuesta de la ruleta, hay un juego que se llama Iconicus, ¿vale? Que a lo mejor ahora que tenéis más tiempo, o sea, iniciativas nos faltan porque llueven por todos lados, ¿no? Pero bueno, lo podéis tener en casa o lo podéis comprar, a lo mejor no sé cómo están estas cosas ahora mismo, de que si te lo llevan a casa o no, pero bueno, que existen un montón de recursos sobre los que apoyarse para hablar de las emociones como tal, ¿no? Porque esto que decías, había un momento que decías, eh, no sé por qué lo leo, pero que la conducta puede ser equivocada, pero la emoción siempre es válida, ¿no? O sea, la emoción es la que te sale y no se puede juzgar una emoción. Entonces, claro, parte de lo difícil aquí es permitir que los niños tengan las emociones. Entonces, haciendo un poco reflexión de todo lo que hablabas, eh, claro, para abrir la comunicación de manera directa uno tiene que estar preparado para recibir una respuesta y a lo mejor la respuesta no le hace sentir cómodo, ¿no? Entonces hay muchas veces que no se hace de manera directa, no tanto porque el niño sea esquivo, sino porque hacerlo de manera directa y recibir una respuesta directa puede incomodar mucho al niño, pero también puede incomodar mucho al padre, ¿no? O a la madre, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay muchos recursos, la gente inventa cosas precisamente para hacer como este gap entre esta dificultad y permitiros llegar a ella. Esto de la ruleta me parece una maravilla. Vale, fenomenal. Sí, El emocionario, efectivamente. ¿no? Alguien comenta ahora el emocionario. ¿Has comentado tú algo del libro del emocionario? No, no lo he comentado, pero el emocionario tiene una cosa. Un segundo. Mi página preferida del emocionario es el índice. El resto, vaya, pero es verdad que en el índice tiene ahí también como bueno, como un mapa donde hay emociones más complejas, que para niños medianos nos van bastante bien, pero desde luego, Pablo, que los recursos que estás nombrando me parecen súper útiles. Claro, porque fíjate, ahora que ya empiezan a llegar más comentarios en el chat, muchos hacen referencia a que, bueno, mi hijo tiene 13 años y alguna vez he intentado algo así y no entra. O hay otro que dice si proponemos algún recurso para uno de 15, me ha parecido leer por aquí. Claro, con los adolescentes ya es más dificilillo o a lo mejor los padres y madres tienen más dificultades con la comunicación con los adolescentes y eso también hace que sea un poco más difícil. Eh, y entonces, por ejemplo, este tema del Iconicus realmente es que es un juego de mesa, que al final se acaba hablando de situaciones emocionales. O sea, se trata de identificar cómo se sentiría una tercera persona si ocurriera una circunstancia, ¿no? Entonces, al Ajá. final eso da mucho pie a acabar. Porque has pensado que si se me cae el móvil, creo que es un juego de fichas, sacas y dices, si se te cae el móvil al agua, ¿cómo te sentirías? ¿No? Entonces, se trata de adivinar cómo se sentiría la persona que saca la ficha, pero bueno, da mucho pie porque a lo mejor con ira, ¿no? Pero ¿por qué te daría ira esta? ¿No? Pues tampoco, o yo qué sé, es un poco un juego que da bastante, bueno, yo las veces que lo he abierto con adolescentes da bastante juego. No sé, Me parece importantísimo que el Iconicus lo metamos en las propuestas, porque efectivamente cuando es a través de un juego, parece que es una cosa que es un poco más indirecta, pero se les hace mucho más cómodo, ahí hay un razonamiento súper ujú, útil. claro. Porque otra reflexión que yo tenía era, claro, ¿qué es lo que determina comunicar de manera directa o de manera indirecta, ¿no? O intentar abrir la comunicación de manera directa o de manera indirecta. Simplemente es como yo anticipo, ya estoy imaginándome como
preguntas de padres, ¿no? ¿Cómo me siento yo de cómodo como padre para hablar con el niño o como madre? Eh, ¿O cómo creo yo que le hago sentir más cómodo al niño? ¿Sabes? Bueno, es que es una pregunta súper difícil esta. Pero, eh, porque decimos, hay posibilidades de hablar con los niños de manera directa y tenemos un poco estas estrategias, estos recursos, etcétera, o de manera indirecta, pues que puede ser dando un paseo. En este caso es difícil dar un paseo, pero a lo mejor después de haber hecho actividad física, después de jugar a un juego o antes de dormir, etcétera. Eh, pero, ¿qué determina que me decante por una o por otra? Ujú. Yo creo que eso determina el histórico que tenemos entre padre, madre e hijos, em, el estilo afectivo de los hijos, que en definitiva viene también muy definido por el estilo afectivo de los padres. Entonces, creo que es interesante que ahí cada uno nos investiguemos un poquito y nos demos cuenta de aquello en lo que esa niña o ese niño se siente más cómodo y aquello que nos funciona mejor con esa persona. ¿De qué va esto? De probar. Si esa niña o niño siempre se siente incómodo con la comunicación directa, bueno, si es una adolescencia es bastante esperable y hay motivos evidentes. Si es un niño pequeñito, miremos bien qué es lo que ocurre para que nunca se sienta cómodo con la comunicación directa, porque a lo mejor tiene que ver con que la propia mamá o papá son un poco evitativos de determinadas emociones o no tienden a comunicar mucho. Claro, yo realmente, claro, muchos padres o familias que estáis ahora comentando sobre los adolescentes son muy inaccesibles, quizá no solo en esta época de confinamiento, pero especialmente ahora. eh, es predecible también que tiendan a- a establecer una comunicación más indirecta, están un poco más inseguros de qué gestión emocional hacen ellos, son más conscientes del impacto que tienen emociones más complejas, entonces se sienten un poquito más vulnerables y precisamente pretenden evitar mostrar esta vulnerabilidad, con lo cual se cierran un poco más y si esto además hace sentir vulnerable a los padres, la comunicación se va cerrando, ¿no? Pero si se hace, como comentaba Violeta, dispuesto a aceptar lo que salga en la comunicación y no a juzgarlo. Entonces, estos tres pasos que tú comentabas, de primero pregunto y no voy a juzgar, bueno, no voy a juzgar en ningún caso, pero primero pregunto y permito que salga y segundo, voy acompañando en la gestión de la emoción y tal. A la tercera que hagáis esto y realmente se crea una especie de... Bueno, no voy a infravalorar la complejidad, pero sí es verdad que cuando los chicos tienden a cerrarse cuando saben que están generando incomodidad en la comunicación a sus padres y cuando saben que esta comunicación es más eh, suave, tienden a abrirse un pelín, ¿vale? Entonces, cuando se juega al Iconicus, lo que pasa es que no se está hablando de ninguno de los que están ahí, pero se está hablando de cómo yo gestionaría una situación hipotética que no existe, con lo cual es muy fácil mostrarme, ¿no? Entonces, a todos los que estáis haciendo preguntas, ahora os lo voy a escribir en el chat, ¿vale? Y luego hay otra pregunta, Violeta, que dice, durante este tiempo de confinamiento, una de mis hijas de 8 años en momentos se obsesiona con determinadas cosas y se convierte en monotema. Entonces, la pregunta es hasta qué punto la acompañamos o intentamos desviar su atención hacia otros temas. ¿Vale? Esto es. Vale, vale. Por un lado, quiero que respondamos a la parte de adolescentes y por otro esta pregunta concreta. Igual empezamos con esto Vale. último. Entonces, respecto a esta niña de 8 años, habrá que ver cuáles son esos monotemas eh, y qué función está teniendo esa comunicación sobre el monotema. Si es sobre una preocupación, sobre una rumiación muy repetida que se está convirtiendo en un poquito obsesiva, vamos a intentar encontrar la causa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Algo que le ha asustado, algo que le ha dolido. Y sobre todo, bueno, primero eso, para detectar la causa, no vaya a ser que se nos esté escapando algo, porque cuando los niños dan una señal de este tipo, puede no ser absolutamente nada, o puede ser, ostras, es que le ha pasado tal cosa, o es que está muy inquieta con tal cosa, ¿sí? Por un lado detectamos la causa y por otro vamos a ver la función de su conducta. Entonces, si está muy repetitivamente comentando un tema y con ese tema obtiene atención, bienvenido, voy a repetir. O obtiene una cierta sensación de seguridad, o obtiene respuestas por parte de mamá o por parte de papá. Entonces,
Una vez vista la causa, que vemos que no hay nada preocupante por debajo, fenómeno, muy bien, y es probable. Que viéramos que hay algo preocupante, tendremos que ir allí. A continuación, nos damos cuenta de la función. Si le está sirviendo para algo, vamos a ver si ese algo para el que le está sirviendo es algo que de verdad necesita o no. Por ejemplo, necesita unos mimos o necesita un rato juntos, pues vamos a intentar dárselo a través de otra cosa, a través de otro tema. También la verdad es que para responder bien me haría falta entender bien la situación, ¿no? Saber como más concreto. Pero a veces lo que podemos hacer, si simplemente es una cosa muy repetida y que no tiene ni una causa ni un contenido importante, avisar y decir, oye, estás todo el rato diciéndome esto, es un poco rollo. ¿Qué te parece si me lo dices una vez al día y luego cada vez que me hables de este tema hacemos pi y me cuentas otra cosa? O hay con niños con los que funciona algo más lúdico, ¿no? Del tipo, coges un rotulador y cuando me vuelvas a nombrar este tema, pi, tic, doy un toque en la mesa y nos vamos a otra cosa. Entonces, no me atrevo a ser tajante con esto, porque no sé cuál es el tema, pero veamos si hay una causa real o si no hay una causa real. ¿Que simplemente es una pequeña manía repetida? Vamos a hacer extinción. Paso de ello, te aviso, metemos un poco de humor, un poco de mirada cómplice con esta niña y... ¡Qué rollo! ¿Otra vez esto? ¿Qué te parece si... Si quieres matizarlo un poquito más, vamos con ello. Y si no, a lo mejor puedes dejar después el escrito y aunque no lo comentemos en todo el común, te damos alguna respuesta más concreta. Bueno, vamos con la parte de adolescentes. Entonces, adolescentes menos comunicativos, ¿cómo era, Pablo? ¿Qué es lo que estaban planteando varios padres? Micrófono. Vale, perdón. Lo que planteaban, perdón, era... Niño de 15, niño de y para 13. niños de 15 años, así en mayúsculas, imposible. ¿Qué podemos hacer con los de 16? O al menos algún recurso que nos ayude a sacar a estar todo el tiempo con el iPad. Y sobre el chat, porque estaba copiando ahora, estáis poniendo pues, el universo de las emociones de Vizquerra, Así es la vida de Ana Luisa Ramírez Jiménez, pero había otra... Vale, me hago la gracias. Mi idea. hijo tiene casi 13 años, alguna vez le he propuesto estas actividades y se resiste, ¿no? Uh-huh. Vale, sí deciros que en el transcurso de la charla, la parte final vamos a hablar un poco más específico de adolescentes, ¿vale? Entonces, si me dejo algo fuera, lo retomamos al final con lo de adolescentes, pero sí quiero dar un poquito de respuesta ahora. Entonces, cosas que funcionan muy bien con adolescentes. Tienden a reaccionar bien a la curiosidad, a la sorpresa, a algo que les produzca un interés distinto, que les produzca un poco de novedad. Entonces, aquellas actividades que sean bien distintas, aquí ya la imaginación de cada uno, suelen valer para abrirles más. Como esta típica respuesta de siempre lo mismo, si esto es lo que hacíamos cuando era pequeño. Bueno, vamos a probar con esta otra cosa. Entonces, algo que les sorprenda o que les dé curiosidad. Otra cosa que a veces funciona con adolescentes es que por naturaleza, aunque haya una buenísima relación con madre y padre, a veces necesitan como un tercer adulto a quien comentarle. Puede ser alguien de la familia, alguien cercano, puede ser alguien del entorno educativo, pero resulta que con ese tercer adulto se abren más. Vamos a asegurarnos de que al menos haya una figura adulta con quien pueden abrirse y no lo tomemos como algo personal. Muy probablemente tus sobrinos o los hijos de tu amigo se abren de maravilla contigo como padre o madre y sin embargo tu hijo tiene una época en la que necesita un tercer adulto. No lo tomemos como una ofensa. Y ahí podamos tener esa complicidad de detectar, oye, ¿está pasando algo? Mira, está estupendo y tiene pequeñitas preocupaciones y ya está, ¿no? Y luego otra cosa que funciona muy bien con adolescentes, o bueno, más que funciona bien, que me parece importante, es que se lo traslademos tal cual. En una conversación muy calmada y muy cómoda, es decir, no en un momento de conflicto, no en un momento de cerrazón. Sentarte un día en la mesa de la cocina y, oye, cariño, a mí me encanta hablar contigo y pues entiendo que te estás haciendo mayor
y que hay cosas que están cambiando. Ostras, y a mí me pilla un poco nuevo porque nunca he tenido un adolescente en casa y quiero estar muy seguro, muy segura de que te acompaño, de que estoy ahí para ti, pero a veces no sé muy bien cómo acercarme. Entonces, ¿puedes avisarme tú cuando necesites algo? Porque tengo muchísimo interés en estar cerca, pero tampoco quiero ser muy pesada. Este tipo de comunicación, aunque en el momento sea que sí, mamá, ya me has dicho, abre una puerta. Podéis probar con algo de esto. Vamos a cerrar esta parte. Al final volveremos a hablar de adolescentes y si se nos quedan cosas en el tintero, por supuestísimo, nos decís y las retomamos, ¿vale? Que no quiero que dejemos sin responder nada importante. Entonces, siguiente parte. Hemos hablado de comunicación, vamos a hablar del adulto brevemente. Situación en la que estamos, confinamiento en casa, nos pilla a todos de nuevas, una situación de incertidumbre muy grande, hay personas que incluso lo están disfrutando casi como una especie de tiempo de descanso, de relajación o de vacaciones en casa, y hay otras personas que están teniendo grandísimas dificultades por su entorno laboral, situación familiar, salud, etcétera. Entonces, cada uno lo está viviendo como lo está viviendo. Pero, ¿a dónde quiero ir? A veces nos enfocamos solo en los niños. Yo quiero que mi hijo esté bien, yo quiero que mi hijo haga, yo quiero que se encuentre. Botón de pausa. ¿Y el adulto qué tal está? Entonces, en esta situación tan peculiar, asegurémonos de cuidar del adulto y asegurémonos de cuidar de unos mínimos. Entonces, igual, incluso podríamos utilizar, si queréis, el ejercicio del paisaje emocional o cómo me encuentro yo. ¿Estoy desbordado o estoy súper desregulada con la situación? O mira, no, estoy tan tranquilo y todo bien. Pero es muy importante la relación adultos-niños que una de las variables que ayuda más a que el niño se encuentre bien, se encuentre estable, seguro, es que el adulto se encuentre estable, seguro, calmado, equilibrado. Entonces, a veces viene bien, botón de pausa, pasito para atrás, retomar un cierto tiempo, darme mis espacios y cuando estoy bien, seguimos caminando. Pero sí que os planteo en esta época tan peculiar que aquellos que no estéis teniendo tiempos para uno mismo, tiempos de ejercicio para el adulto, de descanso, de lectura o de una ducha calentita, que intentéis ver cuáles son vuestros mínimos. Y aquí entiendo que la réplica más fácil es, a ver, Violeta, qué fácil lo propones, pero mira, es que no llego a más, es que el día tiene 24 horas y estoy a mil cosas y en realidad tenéis toda la razón. Pero esto no es un tema de egoísmo, esto es un tema de generosidad hacia uno mismo y al final de practicidad. Entonces, si me tomo el tiempo como para parar, cuidarme, garantizar mis mínimos, ojalá fueran un montón de actividades, un montón de tiempo libre, un montón de ocio, no lo es, pero garantizar mis mínimos y a partir de ahí seguir avanzando, creo que es bastante evidente que es importante que lo hagamos. Entonces, y aquí quiero utilizar como una pequeña metáfora. Sabéis que cuando montamos en avión, cuando te dicen la normativa de seguridad, hay una de las normas que se tiene que explicar siempre, que es en caso de despresurización de la cabina, que hará las mascarillas de oxígeno, si va acompañado por un menor o por una persona que necesita ayuda, primero póngase su mascarilla y luego ya ponga la del otro. Creo que el significado es muy evidente. Entonces, si nos dedicamos a ponerle el oxígeno al de al lado, es que a lo mejor me estoy quedando sin fuerzas yo. Y si me quedo seco, poquito tengo para dar. Es fantástico que queréis ser súper generosos, que deis prioridad a vuestros hijos, etcétera, etcétera. Primero me encuentro bien, garantizo mis mínimos. A continuación ya te puedo dar. Y muy probablemente me empiecen a ocurrir cosas. Una casa más calmada o... Entonces quiero que dejemos bien nombrada esa parte adulta. Réplicas las que queráis y por supuesto decirme, a ver Violeta, estás planteando como fácil algo que es dificilísimo y es que tenéis razón, pero vamos a intentarlo. Pero Violeta, yo es que ahí esto lo quiero remarcarlo porque es que me parece clave lo del ejemplo de la mascarilla del avión, porque supongo que
no sé si caen muchas veces estas mascarillas, pero muchísimas veces, y si se analiza, muchísima gente no se la pondrá primero, ¿no? Pero no es una recomendación que hagan porque están locos los de los aviones, sino porque supongo que maximiza un montón las posibilidades de que tanto la persona como el niño estén bien en caso de que esto ocurra. Está súper estudiado y entonces las posibilidades de que vaya bien la situación pasan porque primero el adulto se ponga la mascarilla y desde ahí pueda ayudar, ¿no? Y no es que haga gente, no es gente dando consejos naif ni nada, sino que si quieres que vaya bien es así, ¿no? Y desde la psicología también damos este consejo autocuidado para poder cuidar, pero sí, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, no me da tiempo tengo que limpiar la casa, si ya a última hora quizá me siente 10 minutos y es hecha polvo o hecho polvo, me iré a la cama, ¿no? Eh, pero es que cada vez estás un poquito en peores condiciones de poder ayudar y cada vez que no te cuidas, las cosas se van a ir haciendo el doble de difíciles, con lo cual tiene una especie de metáfora también con este rollo del virus, ¿no? Es decir, quédate un rato en casa, tranquilo, y vamos a ver si se consigue solucionar todo este jaleo. Pues es lo mismo, recoge, cuídate un rato para poder solucionar todo este jaleo, porque si no es ir dando palos de ciego. O sea que a mí me parece muy claro insistir en esto, que también hablamos la semana pasada, la parte de autocuidado para poder cuidar, ¿vale? Ujú. Esto es. Muy de acuerdo contigo. Vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, pasamos a la parte que tiene que ver con acción, con actividades. Entonces, le quiero destinar un tiempo pequeñito a algo de lo que habréis escuchado un montón, que son posibles actividades que se pueden hacer durante el confinamiento. Y además lo que vamos a hacer es que no os las voy a proponer yo, porque seguro que cada uno tiene un montón de ideas que ha vivido en casa, que le han contado, que ha recibido en un WhatsApp, en una red social, ¿vale? Entonces, yo lo quiero plantear como... en esta época tan peculiar que estamos viviendo, bienvenido un rayito de sol. Quiere decir, a lo mejor a veces no vamos a estar sacando grandes conclusiones, un gran aprovechamiento, sino que lo que estamos necesitando es una actividad que me dé un poco de ánimo, que me dé un poco de frescura y que me esté sentando bien hacerlo, tanto solo como en familia, o que a mi hijo le esté sentando bien. Entonces, ¿qué es lo que os quiero proponer? Directamente que en el chat nos contéis, quien quiera, actividades que le están funcionando. Mira, pues a mí me funcionó muy bien que el otro día hicimos tal cosa creativa, o yo he leído en un blog que se puede hacer tal cosa. Creo que no tendría sentido que os las sugiera yo porque seguro que todos tenéis muchas. Entonces, quien quiera que apunte ahí como posibles actividades. Mientras tanto, puntos comunes que sería interesante que tengan estas actividades. Uno, tiene que haber movimiento por cuestiones evidentes. Por cuestiones evidentes de cómo nos sienta el cuerpo, de cómo nos sienta hormonalmente, de segregar endorfinas, de desconectar un poquito de rumiación y de estar muy en la cabeza, que a veces se nos pone la cabeza muy gorda y venga, me voy más a otra cosa. Más componentes. Sería interesante si conseguimos que alguna de estas actividades sea juntos. ¿Juntos por qué? Por lo que eso crea en familia, por la oportunidad que tenemos ahora de reconectarnos y también porque somos seres sociales, pequeños, medianos, mayores, todos, y necesitamos contacto social. Si en esta época justamente algo que no tenemos tan disponibles, ese contacto social físico, bienvenido el que podamos hacer algunas actividades juntas que tanto a pequeños como a mayores nos va a sentar fenomenal. ¿Qué puede ocurrir? Oye, que es que resulta que mi hija pequeña sí que quiere, pero que es que la mayor no se une a la actividad que estamos haciendo juntos, un poco como comentabais en el chat. Bueno, puerta abierta. La actividad la hacemos igualmente, la ofrecemos, estamos haciendo un juego, estamos haciendo una cocina compartida, pintar algo, lo que os venga, ¿no? Entonces, la actividad la hacemos igualmente y ese hijo o hija que no quiere participar nos escucha que nos reímos, ve el resultado, se lo compartimos, sin echarle nada en cara, sin hacer equipos de tú estás fuera y yo estoy dentro, sino aquí está. Y si podemos hacerle algún comentario de, jo, a mí me encantaría que estuvieras aquí con nosotros. Punto. Ya vendrá. ¿Qué viene? Fenómeno. ¿Que no viene? A lo mejor no es un momento, tampoco forcemos.
Pero vamos a dejar como siempre la puerta abierta y no es ni secretismo, ni echar en cara. Para aquellos que planteabais, jo, es que mi hijo de 16 no entra, os pido que no lo echéis en cara, porque es verdad que es una época tan peculiar que a lo mejor está necesitando su tiempo y también puede estar bien así. Más componentes que suelen tener en común. Bueno, pues ojo a la parte de rutinas, a la parte de respetar el sueño, al que cada día toque arreglarse un poco como para tener esa sensación de días distintos. Ocurriría también, por ejemplo, ahora los días de Semana Santa, bueno, con las dificultades o con el obstáculo grande que tenemos por delante, que los días de vacaciones sean algo distintos a los días lectivos, etcétera, ¿no? Hablamos también de alimentación fresca, bueno. Y interesante que sean actividades creativas. Es decir, probablemente hay familias que hayáis vivido que, ahí va, si es que hacía 2 años que no hacíamos tal cosa y el domingo tuvimos tiempo para... Entonces, vamos a meter ahí un poco de creatividad, de cosas distintas, porque en esta situación en la que estamos hemos perdido cosas temporalmente, hemos perdido libertad de movimiento, hemos perdido posibilidad de ir al parque de al lado, pero también podemos ganar otras cosas. Entonces, veamos qué es. Ganar tiempo o ganar descanso o ganar retomar actividades antiguas, algo más manual, que a veces estamos como muy desconectados de lo manual y quizá ahora es el momento. Eso como puntos comunes. Pablo, ¿qué nos cuentan en el chat? Bueno, estoy alucinado, unas ideas buenísimas. A ver. No es que esperara algo malo, pero el deporte, hay varias personas que dicen, deporte nos funciona muy bien, sobre todo si lo podéis hacer al aire libre, claro. Nos va muy bien la lectura en voz alta en familia durante la cena. Una actividad que está dando muy buenos resultados es aprender los 3 cosas, entiendo, que está cortado, pero los 3 cosas. Hemos realizado unos muñequitos unos muñequitos de cada uno de los miembros de la familia con material de manualidades muy básicos. Y ha sido muy divertido y muy gratificante. Estamos haciendo todos los días una tabla de gimnasia y los fines de semana enseñando coreografías, diario del coronavirus, cartel con retos individuales y colectivos. El caso es que hoy se inaugura Bibliobase. Esto es aquí en el cole. Bueno, luego os cuento lo de Bibliobase. El caso es que, fíjate que casi todas las cosas que están así como rayos de luz, ¿no? De sol, son actividades de explorar en familia, me da la sensación, ¿no? Que son como, bueno, nos ponemos los 3 a explorar juntos, acompañarnos juntos en tener nuevas emociones, que no es juzgar cómo está cada uno, sino que es, venga, nos metemos los 3 a hacer zumba, ¿no? Que hasta ahora pues no era lo que hacíamos. O nos ponemos los 3 a hacer manualidades, que a lo mejor en este momento muchos adultos al cargo están haciendo manualidades con sus hijos, que es algo que siempre habrían querido hacer, pero que hacían muy de vez en cuando, pero es súper gratificante, súper enriquecedor, abre muchísimo la comunicación mientras se está haciendo las manualidades. Entonces, de repente, todo esto es... hemos elegido cada uno de los 3 un aprendizaje de algo útil y de algo inútil. ¿No? Está, bueno, un montón de ideas. Ir mirando en el chat porque van saliendo un montón de cosas súper interesantes y todas tienen mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? Que sean creativas, que impliquen movimiento, ¿no? Después, seguro que hay por lo menos 4 o 5 que, Que si te las me dais copias, ¿no? permiso, que me las copie. Yo Sí. la de los personajes me la voy a copiar para casa, ¿no? Entonces, cerremos esta parte de las actividades con todas las sugerencias que habéis planteado. El chat lo puede ver todo el mundo, ¿verdad? Sí, 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 Ya que cada uno sí, sí, pueda sí, sí, copiar a lo mejor propuestas de los sí. otros. Vale. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Vamos con... Violeta, perdona, simplemente te digo, son las 7:30, ¿vale? Por si que Vale. vamos ahí un rato, pero... Entonces, perfecto. Vamos a hablar un poco de la parte de equipo y después ya nos lanzamos a adolescentes. Entonces, interesante también, hablando de estas actividades, hablando del momento que estamos viviendo, ¿qué tal? Decíamos, no solamente es que estamos perdiendo algunas cosas, estamos perdiendo oportunidades, libertad, opciones durante un tiempo, sino vamos a intentar ganar algo. Entonces, quizá una propuesta interesante sería ganar a nivel de equipo. A veces puede ser a nivel de equipo de hermanos. En algunas familias me está resultando sorprendente que dicen, pues mira, es que discutían muchísimo y últimamente no discuten, porque como saben que son lentejas, que van a tener que
que ver si igualmente están siendo más cooperativos. Hay familias, por el contrario, en las que hay como bastante discusión, ¿no? Pero sí que tendremos que ver cómo intentar, en familias donde hay varios hijos, pequeños trucos que nos puedan funcionar para intentar minimizar, ¿no? Como esas discusiones. Bueno, antes de minimizar, vamos a normalizar también que los leoncitos cuando son pequeñitos necesitan pelearse entre ellos y jugar entre ellos, que el establecer determinadas rivalidades o determinadas discusiones también les ayuda a los chavales a ir previendo cómo colocarse en el mundo frente a otros. Entonces, no pongamos el grito en el cielo porque al final es muy normal que vaya a haber ciertos conflictillos o ciertas rivalidades. Ahora bien, el mensaje que tenemos que lanzar a los adultos es: en esta casa no quiero discusiones, ¿no? Nos toca el normalizar y no alarmarnos, pero sí lanzar un mensaje claro. Entonces, cosas que podrían servirnos. Por ejemplo, con hermanos sirve muy bien que tengamos un objetivo cooperativo. Quiere decir, si yo a los 3 hermanos les planteo que consigan hacer juntos tal cosa, es que les toca colaborar. Y tal cosa puede ser quizá alguna de las ideas que nos estáis poniendo en el chat por escrito, o quizá que asuman una tarea de casa, que les pido el favor de que hagan tal, de que tomen tal responsabilidad, pero se encargan juntos, que haya un objetivo cooperativo. ¿Qué es lúdico? Mejor todavía. Siguiente cosa que se puede utilizar, el que haya una consecuencia común. Sabéis que en pequeñitos, bueno, pues si conseguís juntos esta cosa, tendréis esta consecuencia positiva. O si hay discusiones, lo siento, pero es que nos quedamos sin la película del viernes todos. Me da igual quién haya empezado la discusión, me da igual quién haya dado el empujón primero, nos quedamos todos sin peli. Entonces, que sea más cooperativo, que no forcemos los adultos esa rivalidad de has sido tú, has sido tú. Y luego otra cosa muy útil es tener una conversación en un momento calmado en el que les pasas la pelota. ¿Qué quiere decir pasar la pelota? Momento calmado, nos sentamos todos juntos o ese progenitor con los 2 hijos o con los hijos que haya. Chicos, está pasando esto. Está habiendo discusiones muy repetidas. A mí me hace sentir así. ¿Qué podemos hacer? Y se lo lanzas. Y a menudo los chavales nos sorprenden con que tienen soluciones mejores que las nuestras. Con que si solamente colocamos la responsabilidad en el adulto, ellos van a seguir con eso que se llama locus de control externo, de esto no va conmigo, lanzo la pelota en el tejado del otro. Pero si les trasladamos, oye, ¿qué podemos hacer con esto? ¿A ti qué se te ocurre? Pues entonces vamos fomentando que entren en ese proceso de maduración o lo que se llama el locus de control interno, que tiene que ver con, oye, que esto depende de mí, que yo tengo que elegir. Los lanzo así como pequeñas cosas. En familia, os quiero proponer una posibilidad, si estamos hablando de hacer equipo en familia, y es que, de nuevo, necesito que utilicéis un trocito de la hoja para proponeros cómo sería el formato de halagos y peticiones trianguladas. Entonces, en una hoja, en un trozo de hoja, ponemos el nombre de todas las personas de la familia. Y hay flechas bidireccionales entre cada uno de las personas. Entonces, esto, como siempre, preparamos muy bien el entorno, conversación calmada, que tengamos tiempo todos para ello, que estemos todos atentos, tal y tal. Entonces, cada uno va a hacer una petición al otro y un halago al otro. Es decir, me encanta de mi hermano cuando vemos tal serie juntos porque nos reímos muchísimo, nos llevamos muy bien, halago, pero quiero pedirle a mi hermano que no me deje siempre los zapatos tirados en mi cuarto, por ejemplo. Entonces, para poder hacer la petición, imprescindible haber hecho primero el halago. De manera que tenemos como un esquema triangulado entre todas las personas de la familia, donde halago algo que me gusta que estás haciendo, que a lo mejor no lo habíamos verbalizado antes, y donde te hago una petición concreta de algo que me gustaría que hicieras distinto. Bueno, como nombrábamos, una actividad juntos que pueda tener continuidad, ¿no? Si es un concurso, pues que tenga continuidad. Si es un juego de mesa, venga, que al día siguiente, cuando den las 8 y cuando papá y mamá ya han terminado de teletrabajar, nos vamos a poner a hacer esa actividad o ese juego. Y
siempre, insisto, funciona muy bien. Incluso con pequeños, pero cuanto más mayores o mejor, funciona muy bien. Oye, te pido ayuda. ¿Tú qué ideas tienes? ¿Cómo podemos hacer para hacer más equipo? ¿Cómo podemos hacer para resolver esto juntos? Y muy a menudo nos sorprende. Cerramos el tema de equipo. Pablo, ¿qué hacemos con los tiempos? Yo creo que intentamos cerrar en unos minutos para que después dé tiempo a todos los comentarios. Como tú consideres, hombre, yo creo que a las 8, bueno, yo estoy el tiempo que estemos, ahora que ha cambiado la hora, estamos más soleados. Bueno, yo creo que 1 hora y media, conseguir que la gente esté más de 1 hora y media atenta va a ser duro. Vale. Pero bueno, más o menos sí, pues si quieres abrir esta parte de adolescentes, entonces si podéis ir colgando comentarios, dudas en el chat y yo voy a intentar ser capaz de ponerlos a medida que vayas hablando al final Vale. y hacemos una parte de adolescentes, conseguimos la respuesta. Si os digo que he contestado a un par de personas en privado, si tenéis dudas concretas o situaciones particulares, no dudéis en escribirnos a las personas del departamento, ¿vale? A Diana, a Solan, a mí. Estamos también para esto. De hecho, ahora estamos para esto, ¿no? Entonces, no tengáis problema en si tenéis una situación muy particular con un chico de 16 años y este tipo de webinars os ha ido dando pie a reconocer que esto es normal, que esté pasando ahora mismo, pues nos podéis escribir y intentaremos estar ahí acompañando y ir dando un poco de enfoque, ¿vale? Entonces, abro esta parte y luego si van saliendo preguntas, las hablamos al final, ¿vale? Venga, fenomenal. Vale. Entonces, adolescentes. Estábamos hablando de niños medianos, pero efectivamente, dependiendo del momento evolutivo, las cosas cambian un poquito. ¿Cuál es una cosa que sí o sí tiene que ocurrir en la adolescencia si efectivamente el chaval está teniendo una adolescencia sana? Un proceso de individuación. De individuación viene a ser, antes era un trocito de ti y ahora tengo que construirme con mi identidad, con saber quién soy, con que tengo unas opiniones distintas, ¿sí? Entonces, componentes concretos que ocurren durante ese proceso de individuación. Una mayor necesidad de intimidad, incluso a menudo muchos lo verbalizan como, no, no, es que esta información es solo mía, y que ocurra eso, aunque como adultos nos resulte desagradable, es un indicativo de un buen proceso evolutivo. Una necesidad social muy fuerte, en algunas casas pues veréis esta cosa de repente mis amigos son lo más importante y lo digo como con mucha intensidad. Entonces, sabéis que en ese proceso de definición de más chiquititos, los chavales definen su personalidad en relación con la familia, en los vínculos afectivos familiares, más adelante en el cole, pero es que más adelante toca definirlo con los contactos sociales que elijo, cómo yo me integro con otros, cómo yo me fijo con otros, que me gusta, que no me gusta. Entonces, evidentemente es normal que ocurra un proceso social distinto, tiene que ocurrir ese paso. Y una tercera parte que tiene que ver con autonomía. Preocupémonos por el chaval de 16 que no quiere probar él solo a hacer cosas, que no quiere explorar algo distinto, que no quiere tantear un límite, porque algo le está faltando en su proceso sano de evolución. Entonces, es verdad que hay chavales en los que es excesivo y tenemos que ver cómo gestionar esa autonomía para que no se hagan daño, por supuestísimo, pero ¿que hay ciertos intentos de autonomía? Bueno, es que tiene que ver con algo que está necesitando, ¿no? Entonces hablamos de intimidad, importancia de lo social, autonomía. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este momento de confinamiento, de estar en casa? Cosas o indicadores que nos pueden preocupar como adultos. Uno, mi hijo está bastante aislado, está gruñón, está que quiere tener como su espacio, sus tiempos y está poco participativo. Una demanda bastante frecuente. ¿Qué cosas podemos hacer ahí? Por un lado, respetarle algunos tiempos y respetarle un espacio, porque a lo mejor está haciendo una petición sana. Ojo, unos tiempos y un espacio no quiere decir todo el día y no quiere decir que no hagamos nada en común, pero unos tiempos y un espacio. Cosa número 2, volvemos a, cuando estábamos hablando hace un ratito de comunicación, mostrarnos disponibles, no es un interrogatorio ni es ser criticones, pero oye, me gustaría que habláramos esto, ¿cómo te encuentras? Y quizá vamos a las herramientas indirectas de comunicación, de cómo abrir.
Y muy importante que intentemos detectar qué le está ocurriendo y que validemos eso que le está ocurriendo y que le ofrezcamos acompañamiento. A lo mejor no le ocurre nada, simplemente necesita su tiempo y su espacio y mirar al techo escuchando música. Bienvenido sea. Que resulta que nos empieza a parecer un tiempo excesivo o que está demasiado gruñón o que le vemos con una cara bien triste. Ostras, vamos a intentar entrar, vamos a ver qué pasa, vamos a ofrecerle acompañamiento, vamos a tener una buena conversación de qué necesitarías aquí. Si le veis muy atascado, a lo mejor es el momento de pedir una ayuda profesional o una ayuda de una persona externa. Puede ser con el departamento de orientación del cole, por supuestísimo. Puede ser que en alguno de los casos necesite un profesional externo para, oye, ¿qué le está pasando a este niño? Vamos a detectar. Como decíamos a veces con un tercer adulto, reaccionan pues, por la sorpresa, por la novedad, sueltan un poquito más y ahí se puede detectar, a lo mejor no hay ningún problema y está en un proceso normal. O, ostras, es que necesitaba un desahogo o es que sí que había algo que se le estuviera atascando, ¿no? Siguiente, la parte que tiene que ver con lo social, con estar muy online. En esta época, mucho ojo con el abuso de redes sociales en general, durante todo el año, pero en concreto durante estas semanas peculiares, mucho ojo con el abuso de redes sociales. Si veis que está siendo un tiempo excesivo, va a tocar limitar tiempos, sean medianos o sean un poquito más mayores, establecer unos tiempos en los que se puede utilizar el móvil o se puede utilizar la tablet y tiempos en los que aquí cortamos y cenamos todos. A las 10:30 el móvil se queda apagado y cargado en el salón, nos vamos a dormir y no vas a estar con el run run. Que limitemos los tiempos. Y los chavales, siendo ya adolescentes y siendo más mayores, siguen necesitando un adulto firme al cargo que con seguridad le proteja de aquello que le puede hacer daño. Seguimos hablando de redes sociales, de estar demasiado online. Por supuesto que necesitan contacto social, pero ojo, veamos si lo que están teniendo en estas semanas es sano o a lo mejor se pueden estar haciendo daño. Entonces, qué bueno que podamos abrir una conversación con ellos. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú ves a alguien que se esté pasando con el uso de redes sociales? ¿O tú ves a alguien que se esté poniendo en peligro por ligar con gente que en el fondo no conoce en persona? Por enviar fotos que podrían ponerle en peligro, por que pasa demasiado tiempo y no tiene nada de contacto hablado con gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nos cuente el ejemplo de, jo, pues sí, pues no sé quién de mi clase es que está ahí súper enfrascado. Y entonces a veces cuando dan el aviso en otro, se dan cuenta de lo propio. ¿Y tú qué quieres hacer con esto? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que conseguimos si el límite se lo ponen ellos mismos y estamos conectando con sus propios valores, con lo que quieren conseguir? Entonces vamos a conseguir un cambio más profundo, más duradero. ¿Qué sería interesante? Que aseguremos que en esta época tienen contacto con sus amigos habituales, que no haya solo una interacción virtual con desconocidos o solo a través de juegos online, sino que mantengan cierto contacto y si es hablado, si hay una videoconferencia. Y, ojo, insisto, si se pone, porque es verdad que estamos hablando como con bastante libertad del tema, ¿no? De respetar al niño, de acompañarle. Ojo, si se está poniendo en peligro, como adulto me toca estar seguro, colocarme firme y en mi sitio. Ejemplo, está enviando fotos que le podrían hacer daño. Ejemplo, está contactando con personas desconocidas que podrían, de nuevo, podría hacerse daño. Me toca cuadrarme y ser el adulto al cargo. Y luego volvemos a la conversación. Pero primero protegerle. Vale, última parte que tiene que ver con adolescentes. En algunos, lo que estamos viendo, sin embargo, es como una especie de vuelta a la infancia. En esos chavales que estaban iniciando adolescencia, estaban iniciando rebeldía y ya no me gustan las actividades familiares, de repente lo que estoy viendo con algunas personas es que están haciendo como una especie de regresión en el tiempo. Entonces, ahora pues me apetece volver a ver pelis en familia, o estoy como más tierno, o resulta que retomo gustos de puzzles que tenía, de dibujos animados. Bienvenido sea. No va a ser duradero,
va a ser durante ese tiempo como de estar en casa y de reconectarse. Sabéis que en la adolescencia también hacen como pasos hacia adelante y a veces pequeños pasos hacia atrás o hacen esa época de con determinado tema me muestro como muy mayor y en otro me muestro como más pequeñito y también está bien. ¿Qué es lo que os propongo? Que todo este proceso lo observemos con curiosidad. Creo que hay una cosa que tendemos a perder, que con chiquititos tendemos a ver al niño como con mucha ternura, con mucha curiosidad, ha hecho esto, ha dicho esto, ha aprendido tal cosa. Y a veces ocurre, o veo en ciertas familias, que cuando se van haciendo adolescentes, pierdo esa curiosidad o esas ganas de sorprenderme con, ay, a ver qué ha dicho y a ver qué ha pensado. Y yo os propongo que este tiempo sea también un tiempo de redescubrirnos, como que le miremos también con esos ojos curiosos de cuando era chiquitín. Ostras, si es que ha aprendido tal cosa, si es que tiene tal curiosidad, si se está relacionando de esta manera, si de repente ha hecho un razonamiento, que, no les, que no les veamos solo con dureza o con cansancio de, uff, qué raro está, sino voy a ver con curiosidad, a ver con qué me sorprende. Cerramos con esto la parte que tiene que ver con adolescentes. Eh, mm, mm, mm. Damos paso a ver si había preguntas distintas de adolescentes, Pablo. Hay, hay una de momento y que es la común, es como las anteriores y que yo creo que es muy representativa de algo. Es posible que algunos adolescentes, pero yo también pensad que hablo con vuestros hijos, con algunos, les superviso, veo un poco qué tal están, hemos contactado con ellos y la respuesta es la misma que vuestra preocupación en algunos casos, que es si con 16 años está encerrado en su cuarto, siempre conectado por las pantallas y no se comunica ni relaciona, ¿qué hacemos, no? Es decir, en la última semana yo he contactado con algunos chicos y la respuesta es, bueno, bien, estoy todo el día en mi habitación y tampoco hablo mucho con nadie. eh, claro, ¿qué hace? Te dejo la pregunta, si quieres, porque tiene muchas perspectivas y desde donde la respondemos. Voy a volver a lanzar la Respondemos juntos pelota. si quieres. Sí, Sí, vale, sí. venga, vale. O sea, yo entiendo, por lo que estabas hablando antes, lo que me venía a la cabeza, hace no mucho leía un artículo, no recuerdo exactamente de quién era, que hablaba de cómo en la sociedad está perfectamente aceptado hablar mal de los adolescentes cuando no pasa con ninguna otra franja generacional. O sea, no se habla así de los mayores, mucho menos ahora, no se habla así de la gente de 50 años, ni de la gente de 30, ni de los niños, ni de los recién nacidos. O sea, no cabe en ninguna cabeza que toda la sociedad dijera de los niños, bueno, estos niños no saben hacer nada, no sé qué, ¿no? Y sin embargo, de los adolescentes está perfectamente tolerado a nivel social hablar de ellos como, bueno, estos es que están todo el día gritando, están todo el día inaguantables, no sé qué, ¿no? Entonces, quizá en cierta manera nosotros estamos precipitando un poco también que esto le pase. O sea, estamos como es una profecía autocumplida, como todos pensamos, está validado que puedan comportarse mal, pues ellos aceptan que se pueden comportar de esta manera. El caso es que cuando todo esto me venía a la cabeza en este sentido de decir, de mantener un poco la curiosidad sobre cómo actúan los adolescentes y sorprenderte con cosas que proponen o ideas que tienen o exploraciones que hacen, porque realmente a mí me fascinan y me parece que es muy... O sea, si les entiendes como que no están al volante completamente de lo que están haciendo, pero que tienen ideas muy buenas, pero que se caen enseguida, ¿no? Es muy interesante seguirles y darles pie a que construyan, porque realmente eso es como ayudarles a que cada vez vayan creciendo un poquito más. Lo que pasa es que habitualmente tienen ideas o iniciativas que son un desastre, las desautorizamos, se cierra la comunicación, el adolescente se encierra en su habitación, y yo digo, madre mía, este niño aún es un muy niño y ya está, ahí se cierra la comunicación, ¿no? No obstante, por no dejar la pregunta así en abierto, claro, yo me imagino que la vivencia del confinamiento, si estás con un niño de 16 años que sale a comer y sale a cenar, le preguntas si está haciendo las clases por Meet y te dice sí, 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 vale, sí, sí, sí. Luego tu tutor te dice no se está conectando, ¿no? Y que la comunicación sigue estando muy cerrada, eh, la situación debe ser muy tensa en la vivencia y especialmente tensa si como padre o madre uno se dedica a cuestionarse si, madre mía, ahora ya es el momento en el que lo he hecho todo fatal y, y ya solo me queda reparar a este chico, ¿no? O sea, desde la inseguridad es muy difícil guiar y acompañar a los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos chicos deciden hacer exploraciones solos, por su cuenta,
en contextos donde los padres no tienen ni idea, que son redes, que son juegos online, que son hablar con desconocidos que no se pueden supervisar, que no se puede opinar, ¿no? Y es cuando empiezan a estar muy encerrados en su habitación y en cosas o sea, un padre no tiene, o una madre no tiene ni idea de en qué está su hijo porque está todo el día, como tú dices, ¿no? Metido en redes, en el iPad, pero realmente para este chico ese es un contexto de mucha seguridad, para él. Es decir, no, yo soy el que manejo esta exploración, no tengo ningún riesgo, no estoy asumiendo ningún riesgo, aunque los adultos desde fuera lo veamos, ellos están como muy al control de lo que está pasando. Y yo creo que la mejor forma de abrir la comunicación ahí es sin juzgar en qué están, y esto es lo más difícil porque probablemente se están metiendo en mil jardines, sin juzgar en qué están, interesarse por qué esto les genera tanta fascinación, ¿no? Y desde ahí intentar ir abriendo un poco, que no se sientan tan vulnerables en la comunicación con los padres. No sé si me he liado un poco con la respuesta. Pero... Esta última frase que decías, que me parece buenísima, es sin juzgar en qué están, interesarse, tremendo, porque sigue siendo tengo curiosidad por eh, qué estás viviendo, me encantaría que me lo compartas, pero con un interés real. Un Claro, sí, interés sí. juicioso, porque a veces como adultos creemos que nos toca la parte solo de poner autoridad, de poner límites, y entonces voy a juzgar en qué estás a ver si estás en peligro o estás haciendo algo mal. No, eso no es interés, y eso el chaval no lo recibe como interés. Creo, Pablo, que tanto a ti como a mí nos ocurre que tenemos una posición, creo que muy afortunada respecto a los chavales, ¿no? Entonces, y creo además que compartimos un poco esa idea de, a mí me encantan, con todas las letras en mayúsculas, me encantan los adolescentes, porque cuando eres esa tercera persona tienes la oportunidad de abrir una comunicación, darle con curiosidad, de que te puedan compartir cosas, y la experiencia que tengo es que cuando les miras así, ¡boom!, se abren, pero vamos, completamente, incluso aquellos que estén más cerraditos. Y estoy muy segura de que en el contexto del Departamento de Orientación nos ocurre la misma cosa con muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente no es igual de sencillo siendo el profesor que siendo un tercero, y esto hay que reconocerlo, pero pues por lo que explicábamos de que en el proceso de individuación a veces necesitan poner un poquito de distancia o hacer como marcar que tienen un criterio distinto, pero, y eso no quiere decir que se vayan a alejar para siempre, es que al tiempo van a volver y seguramente con unos valores y un modelo muy parecido al que los padres les inculcaron, ¿no? Y incluso me encanta cuando hablando con los chavales, en situaciones de cierto conflicto y de cierta distancia familiar, les preguntas por valores, por qué tipo de vida quieren tener, y te cuentan punto por punto que quieren ser exactamente igual que su padre o que su madre. Solo que lo llaman distinto, ¿no? Pero de fondo ese modelo está ahí, ese interés por los valores de sus padres y por parecerse, y esa admiración, aunque no lo pongan en palabras, está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí me funcionan? Justo lo que decías de profecía autocumplida, el efecto Pigmalión. O sea, si yo creo que vas a ser un tío estupendo y que vas a ser digno de confianza, que me vas a contar las verdades, que me vas a sorprender en positivo, de alguna manera esto va ocurriendo. Si lo que ocurre es que como sociedad a veces nos colocamos en, tú decías, y se nombra, ¿no?, en medios o adolescentes, qué horror. Claro, si yo creo que vas a ser horroroso, pues evidentemente es que te toca tener un comportamiento un poco horroroso. Entonces, matices. Lo del interés real que decías me parece buenísimo. Esa profecía autocumplida de esperar bien de ti. El intentar redescubrirnos también como adulto, porque no es lo mismo el trato con el chiquitito que el trato con uno más mayor, ¿no? Entonces redescubrirme dónde me coloco, cuáles son los puntos que me toca, ver dónde me coloco. Claro, yo, otra que creo que lo has comentado antes también, y es si la comunicación está totalmente cerrada y es muy difícil hacer explícito que por tu parte no está cerrada, ¿no? Y decir, oye, mira, yo sé que es muy difícil que quieras estar con nosotros en el salón o te aparecemos con 1000 iniciativas, ninguna te vale. En el momento en el que quieras, estamos aquí. Si en algún momento necesitas algo, estamos aquí, ¿vale? Entendemos
nos cuesta mucho entender que estás así, pero si tú es lo que necesitas, pues bueno, pero si en algún momento quieres volver, estamos aquí, ¿vale? Y que esto sea explícito y si puede ser sistemático sin que te sea una tortura, es bueno. Es bueno porque ahora no va a volver, pero quizá pasado mañana en un momento dado vuelva, quizá dentro de 2 semanas vuelva, quizá dentro de un mes vuelva, ¿no? O aparezca en un momento dado y será una señal de no sé cómo hacerlo, pero vale, te cojo el guante y voy a poner a prueba si estás ahí. Lo que pasa es que es clave que si en algún momento vuelve, hay que estar ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces esa vuelta en un niño pequeño es mucho más explícita y en un adolescente puede ser bajo a la cocina y te pregunto si hay tortilla. Y esa es una conducta de estoy volviendo. Y ahí hay que estar muy atento para detectar la conducta de estoy volviendo y te recibo. Si en el momento de hay tortilla lo que hace el adulto es te miro con mala cara, sí, ahora quieres tortilla, pues si es que has estado todo el día encerrado en tu cuarto, no hemos cogido el hilo. Entonces, sí, qué bueno estar atentos a qué conductas son de petición de ayuda o de quiero volver o de, hombre, pues unos mismos no, pero estar aquí un poco cerca sí que quiero, ¿no? Claro, ahí no es que yo lo infravalore, pero estamos hablando de los niños, claro, de ahí como padre o madre, pues tenéis vuestros momentos. Por eso es tan importante que os cuidéis para poder estar a la altura en estas circunstancias. Es decir, claro, imagínate, estás trabajando, teletrabajando, agobiadísima. Encima el niño encerrado en el cuarto, no sale. Y yo, bueno, tal, no sé, cuando quieras, venga, y de repente, hay que hay de comer, está ya hecha la comida. Es normal que explotéis, pero ese es el momento de decir, esto era lo del webinar. Os enfadéis un poco, es, por ejemplo, vuestro paisaje emocional, intentáis conectar y decir, venga, este niño, ¿qué necesita ahora o de qué manera yo le puedo ayudar? Y a lo mejor es decirle, oye, mira, perdona, sí, ya está la comida, pero si me lo dices más educadamente, muchísimo mejor, ¿vale? O sea, que es como apuntalar un poquito a la comunicación, cada oportunidad de comunicación que haya, apuntalarla, ¿vale? Y lo que decías de abrir ese espacio de yo sigo estando aquí para ti, vamos a hacer como dos teatrillos distintos. Uno es, a ver, hijo, es que estoy harta, es que no me estás contando nada, estás todo el día cerrado en tu habitación, ya me podías contar algo, porque es que no tenemos ni idea de ti. Esto no es abrir una comunicación. Otra es, tengo muchas ganas de saber lo que estás pensando y cómo te encuentras. Y tengo un montón de ganas de estar cerca de ti. Y no sé muy bien cómo hacerlo, pero voy a estar aquí disponible. Creo que se recibe de dos maneras distintas. Violeta, yo creo que vamos a dar pie a que haya alguna pregunta más si alguien tiene, porque también son las 8, este es el momento, este clave, la gente se va a Es el aplaudir. momento importante. Es un momento clave para muchas familias. Fíjate que incluso de conectar, ¿eh? O sea, es un punto de compartir una emoción así intensa, esto de aplaudir con los niños al lado. Eso también es un pie, o sea, una oportunidad, ¿no? Para, aunque no sea de hablar, simplemente de estar compartiendo esa emoción, de estamos aquí aguantando juntos y hacemos esto, ¿no? Así que les damos la oportunidad a las familias que se vayan a aplaudir. Sí, lo dejamos. Yo ¿Te creo parece? que nos tocaría a todos abrir las ventanas y aplaudir quien quiera. Lo que no quiero es que se nos quede ninguna pregunta importante sin resolver en el chat. Vale. Voy a ver si hay algo muy distinto que alguien necesite. Así como preguntas, bueno, hay un O si comentario no, a alguien. tal como tú decías, quizás es muy interesante que la lancen al departamento de orientación porque seguro que les sabéis ayudar muy bien. Hay algunas aquí, muchas gracias. Alguien decía, mi hijo juega a la Play todo lo necesario, pero justo ayer se durmió abrazado al osito que tenía cuando nació en el hospital, ¿no? Esto decía de ir hacia adelante, hacia detrás y muy hacia detrás para sentirme seguro. Bueno. Sí. Pues entonces, a lo mejor, Pablo, cerramos para que la gente pueda tener su momento de las 8 de la tarde. Pero terminamos, dices. Sí, Eh, fenomenal, sí, Creo sí, que sí. sí, sí. Creo que Creo sí. que sí, estamos en ello. Por supuesto, qué buenísimo que contéis con semejante equipo de orientación. Si hay alguna cosa que haya quedado en el aire, a través de Pablo, como queráis, por supuesto que me encargará Vale, también simplemente responderla. remarco que como va a quedar subido en el vídeo,
Se ha abierto un recurso de la biblioteca que se llama Bibliobase, que os habrá llegado un enlace, y ahí, Departamento de Orientación, vamos a tener un espacio, una pestaña, donde vamos a tener la oportunidad de compartir recursos, cuentos, historias, cosas que os puedan ayudar en toda esta parte de gestión emocional, horarios, propuestas de organización, un montón de posibilidades donde os iremos dejando cosas, ¿de acuerdo? Así que aún no está montado, existe la página, existe el departamento, pero la pestaña la tenemos que terminar de pulir, pero en estos días está seguro, ¿vale? Así que ahí tenemos más cosas, ¿vale? Gracias, muchas gracias, Violeta. Ha estado fenomenal, yo creo. Muchas gracias a ti, muchas gracias al colegio por abrir estos espacios. Qué suerte que podáis abrir estos espacios, que no todos los centros lo hacen desde luego y tienen el mismo interés. Y muchas gracias a las familias que han participado. Y como decíamos, qué buenísimo que contéis con el equipo de orientación. Si hay alguna cosa que os pueda ayudar a resolver, también por supuesto a través de Pablo, contad conmigo. Pues nada, muchas gracias, Violeta. Paro aquí y dejo de grabar. Hasta ahora.